Mira, Naruto ve su Netflix Lab, Naruto 2021, Aldo Mus, un saludo, Plus, hueco, el hueco, hueco, el hueco, uno, mira, espera, un saludo, tú, pero no, aquí no sé, no sé, espera, que lo pongo, ve, lo pongo ahora, sí, a ver si me acuerdo, así, más, 2, 9, guau, quiero un, like, esto, fusión con esto, 1.8.029 like, me gusta. Y dislike esto, no me gusta, 0%, dislike, 0. Continuamos. Un saludo a los músicos, seguidlo por sus redes sociales. O sea, aquí, un saludo a los músicos. Seguidlo por sus redes sociales. Vamos con el app. Es el Naruto vs. Lab, Naruto 2021, los Music Plot Hueco. Este es, yo cuando nací, la primera vez, yo que nací, la primera vez que vi el anime fue Naruto. ¿Y qué Naruto fue? Que fue Naruto vs. La primera pelea que vi, es la primera pelea que vi de Naruto y de anime. La primera pelea de anime que vi es Naruto vs. Neji. Claro, infancia, mucha infancia en este combate. Día del examen nadie confía en él, pero hay una promesa que lleva de su piel. Claro. Le juro a Hinata que por ella lucharía. La actitud de su primo no se la perdonaría. Sin embargo, ella tiene fe plena en él. Las dudas que tenía lo pudo desvanecer. A ver la paliza que a Neji le daré. Casi llegando tarde, afirma otra vez. El estadio repleto, falta un participante. Algo raro pasa, la tensión pesa en el aire. Pero todo está listo para el primer combate. Nadie cree que a Neji Naruto pueda ganar. El resto de concursantes van a la sala de espera. Solo Neji y Naruto quedaban en esa escena. Se miran a los ojos. ¿Quieres decirme algo, Naruto? De que firme siempre con su puño. Le dice a Hyuga sin titubear. Estaba convencido que lo podía derrotar. Cara de decepción, no puedo esperar a ver cuando con la realidad te golpea una vez. Yo me golpeé muchas veces con la realidad, Neji. Una vez. Así da comienzo a ese primer combate. Y en esa postura su técnica implacable. Naruto comienza a lanzar un golpe directo. Quien conoce a Neji sabe no debe hacer esto. Parecía que la batalla Hyuga gana en un instante. Naruto se pone de pie, se pone interesante. Solo quería comprobar tu fuerza. Con cada esquina hace 4 golpes perfectos. La defensa de Neji parecía impenetrable. La técnica del Hyuga era muy superior. Parecía que no había forma en que pueda ganarle. Muy fácilmente hasta su último clon. A ver, imposible. No es imposible. Dice que seas Hokage, imposible. Pues Neji, mírate Naruto si pude. Y Boruto. Y ves cómo Naruto consigue ser Hokage. Naruto consigue ser Hokage y yo también consigo ser Hokage. Del mundo de verdad, no del anime. De verdad. Eso. Desde que nacemos nuestra vida se les... Tú. No. No sé si en mi vida. Con ese. Oh, sí. No. Vas a Hokage, yo también. Que no, vete a un rato a coger el Bullet. O Zetas. Ya estabas seguro su talento natural. No podía ser derrotado por solo su voluntad. Claro. No podía ser derrotado por solo su voluntad. Claro. No fácilmente. Que tampoco. ¿Sabes por qué no me vio lindo fácilmente? Porque fue tú que me enseñó que no me tengo que rendir.
Él hace muchas copias dando lo mejor de sí. ¿Cuál es el verdadero? El que se queda atrás. Ataca a Naruto directo al punto beta. Decidas por los demás. Solo atacó otro clon. La defensa de Naruto daba frutos, pero no. Que la de Hyuga estaba a otro nivel. Sabes que jamás me podrás vencer. No me subestimes. Ya con otros 7. El Kaiten del Hyuga era demasiado fuerte. Dentro de mi área está Neji muy confiado. 64 golpes dejan su chakra sellado. Este es un poder que no puedes enfrentar. Naciste con un destino y no se puede cambiar. ¿Quién decide eso? Él sabía muy bien que no se podía revivir. Se vuelve a poner de pie, tenía que cumplir. No te guardo rencor, no tienes por qué seguir. No me guardas rencor, pero yo te lo guardo a ti. A Naruto le daba igual el conflicto de clanes. Iba a tolerar que a su prima la maltratase. Yo tampoco. Naruto, da que te apoyo. Yo, si estoy en auto, con un kunai y le parto todo el cubo, le mato. Lo desangro a él. ¿Y sabes qué voy a hacer? Le quito el Byakugan. ¿Y qué hago? Con el Byakugan, no quedármelo, destruirlo. O quedármelo. No, destruirlo. Porque la segunda rama no vale. No son de la primera rama, así que lo destruyo. Sí, voy contigo en el auto. No puedo tolerar que suba prima la masa que se va a estar un poco. Si me pongo en serio, me pongo en serio. Vete a la mierda. No era menos mal que te hubieses muerto en la guerra que no importas. Sí, en la cuarta guerra ninja. Por esto estás muerto, por el karma. Lo que te merecías. Neji. Morirte. Espera un momento. Neji. Voy a pasar. Que ya me cabeas, Neji. Ya me has cabeado. No voy a ver. Me cabeas, Neji. Sí, esto no es broma, esto es verdad. Te soporto en esta pelea porque es Naruto es Naruto. Naruto se tiene que respetar. Es como Goku. Goku se tiene que respetar. Y Naruto también, Luffy también. Pero Neji no. A Neji que se vaya. Que se vaya a tomar por saco. Si no respeta a su prima. A Hinata. A su prima se la respeta, sí o sí. Si la toca, voy a ir y te parto los huevos, te doy lo que sea. Oh, no, lo que sea. Y luego te mato, quito el Byakugan y destrozo el Byakugan. Voy con el app. No, esto es porque lo que en el anime. Esto no es verdad. En verdad es. No creo que. Es que tengo que saber todo de mí. Como. Sigamos con el app. Está. Me sucedió por el estilo. Esta vida con el destino de tu padre. Aquí de. No tiene destino. ¿Qué destino? No. ¿Qué destino? Yo también he nacido segundo a mi hermano. ¿Sabes? Mi hermano nació un poco más. Pero no, da igual. Yo no me quejo como tú, de destino, está. A cazar mariposas. O que. Pongamos no. Vete a cazar mariposas. Que eso sí que te va bien. Neji le guarda un enorme rencor. Pues yo le doy un enorme rencor. Acá no. A ti sí, Neji. No. Dejaron jaulado que no podrá volar. El destino de mi padre al nacer se decidió. El de tu combate cuando conmigo tocó. Pero Naruto
Naruto se niega a darse por vencido. Si carga con todo a darle un golpe decisivo. Ya terminó, lo da por acabado. Inútil, le dice a Naruto en el suelo tirado. Casi llamado. Inútil a Naruto. Te vas a tomar por... Tú sí que eres un inútil. Aquí nadie se llama... Aquí nadie llama inútil a quien sea. Se pone de pie, nuevamente se levanta. Pienso Claro, esto está bien Naruto, porque si no... Esto está... Yo he aprendido esto de ti. No empiezo a huir. No empiezo mis palabras. Yo he aprendido esto de ti. No empiezo a huir. No empiezo mis palabras. tienes idea de lo que se siente por dar un sello que te marque para siempre. Sí que lo sé, y que con eso no eres tan especial. Todos nos llevamos Eso es esto. Eso es nuestro nuestros peso. pesos. Tú conoces una enfermedad, Neji, tú conoces una enfermedad que se llama, Neji, tú conoces una enfermedad que se llama Menkes, pues igual. No puedes decir que lo tuyo sea peor. Como yo te digo, no, así no. En auto, bueno, ¿cómo se llama? A Goku, claro que se lo digo, porque se acaba es un humano, bueno, un humano, pero, ¿sabes? ¿Sabes por qué te muy confiado? Porque es un periodista. Neji. Algo escondida. Maldito zorro, préstame tu fuerza. Todos se sorprenden con el aura que libera. Naruto es Toma, lo que te merecía. Peleé contra Naruto. El próximo Hokage. más Séptimo. rápido, lo Pero logré qué incomodar. Cuando sea Hokage, cambiaré. tu clan. Tú siendo bueno y el otro siendo malo junto con Naruto. Esta caricatura de siendo bueno tú con Neji, y junto a Neji no hace nada. Voy a ver esto, dejarse pelear o no pelear. No sé. Porque de cuando se va a jugar cambiar tu canal. Naruto va por las buenas y Neji va por las malas. No te preparan. No te Quedan los dos en el suelo, pero de dos agujeros el Hyuga sale primero. primero. Su rival en el piso con mirada triunfal. Lo siento, Rudy, pero esta es la realidad. Y además otra vez inútil. A Naruto te pego una hostia muy nada contra mi fuerza. Y me hago agua que no más hay. Me refiero en el anime. Todo esto es el anime, no de verdad. Esto es anime, no verdad. Si lo entendéis. Y para su sorpresa, Naruto sale Toma. del suelo. Bueno. Un golpe contundente da por terminado el Duelo. duelo. Tu mejor técnica me lograste engañar. Era la peor hace tiempo atrás, pero me esforcé en cambiar la realidad. Es por eso que te pude derrotar. Qué épico. Qué épico. Claro, sí. Ahora es un auto. Para explicarla. 100 sobre 200. 200 puntos y 100 estrellas a este app. Luego de esperar no te digo nada. Super mega épica, ultra hiper mega épica, doble veces. Es el día del examen, nadie confía en él, pero hay una promesa que lleva en su piel. Le juro a Hinata que por ella lucharía. La actitud de su primo no se la perdonaría. Sin embargo, ella tiene fe plena en él. Las dudas que tenía logró desvanecer. Ven a ver la paliza que a Neji le daré. Casi llegando tarde, afirma otra vez. El estadio repleto, falta un participante. Algo raro pasa, la tensión pesa en el aire. Pero todo está listo para el primer combate. Nadie cree que a Neji Naruto pueda ganar. Él es
Cientos de concursantes van a la sala de espera. Solo Neji y Naruto quedaban en esa escena. Se miran a los ojos. ¿Quieres decirme algo? Naruto de pie firme, siempre con su puño en alto. Ganaré, le dice al Hyuga sin titubear. Estaba convencido que lo podía derrotar. Tu cara de decepción no puedo esperar a ver cuando con la realidad te golpees de una vez. Ahora sí dan comienzo a ese primer combate. Neji en esa postura, su técnica implacable. Naruto comienza, lanza un golpe directo. Quien conoce a Neji sabe no debe hacer esto. Parecía que en la batalla el Hyuga gana en un instante. Mas Naruto se pone de pie, se pone interesante. Solo quería comprobar tu fuerza. Con Kage Bunshin hace 4 copias perfectas. Mas la defensa de Neji parecía impenetrable. La técnica del Hyuga era muy superior. Parecía que no había forma en que pueda ganarle. Rompe muy fácilmente hasta su último clon. Dices que serás Hokage, ja, imposible. Desde que nacemos nuestra vida se decide. Neji estaba seguro su talento natural. No podía ser derrotado por solo su voluntad. No me rindo fácilmente. Otro Kage Bunshin. Él hace muchas copias dando lo mejor de sí. Sé cuál es el verdadero, el que se queda atrás. Neji ataca a Naruto directo en punto vital. No decidas por los demás. Él solo atacó otro clon. La defensa de Naruto daba frutos, pero no. Porque la de Hyuga estaba a otro nivel. Sabes que jamás me podrás vencer. No me subestimes. Lo rodea con otros 7. El Kaiten del Hyuga era demasiado fuerte. Dentro de mi área estás, Neji muy confiado. 64 golpes dejan su chakra sellado. Este es un poder que no puedes enfrentar. Naciste con un destino y no se puede cambiar. Él sabía muy bien que no se podía rendir. Se vuelve a poner de pie, tenía que cumplir. No te guardo rencor, no tienes por qué seguir. No me guardas rencor, pero yo te lo guardo a ti. A Naruto le daba igual el conflicto de clanes. No iba a tolerar que a su prima la maltratase. A mi padre lo mataron por culpa de este destino. Esta marca en mi frente ya ha sellado mi camino. Neji le guarda un enorme rencor al clan. El pájaro enjaulado que no podrá volar. El destino de mi padre al nacer se decidió. El de tu combate cuando conmigo tocó. Pero Naruto se niega a darse por vencido. Neji carga con todo a darle un golpe decisivo. Esto ya terminó, lo da por acabado. Inútil, le dice a Naruto en el suelo tirado. Él se pone de pie, nuevamente se levanta. No pienso huir, no retiro mis palabras. No tienes idea de lo que se siente portar un sello que te marque para siempre. Sí que lo sé, y que con eso no eres tan especial. Todos llevamos nuestros pesos. Neji un confiado, más chakra no tenía. Naruto en el interior algo escondía. Maldito zorro, préstame tu fuerza. Todos se sorprenden con el aura que libera. Naruto es más rápido, lo logra incomodar. Cuando sea Hokage cambiaré tu clan. Impactan fuertemente, quedan los dos en el suelo. Pero de 2 agujeros el Hyuga sale primero. Su rival en el piso, él con mirada triunfal. Lo siento inútil, pero esta es la realidad. Y para su sorpresa Naruto sale del suelo. Y de un golpe contundente da por terminado el duelo. Con tu mejor técnica me lograste engañar. Era la peor hace un tiempo atrás, pero me esforcé en cambiar la realidad. Es por eso que te pude derrotar. Naruto. Vale en el piso y con mirada. Cuando se Hokage Cambiar tu clan. cambiaré tu clan. Impactan fuerte. Es más rápido, lo logra incomodar. Cuando sea Hokage cambiaré tu clan. Impactan fuertemente, quedan los dos en el suelo. Pero de 2 agujeros el Hyuga sale primero. Su rival en el piso y con mirada triunfal. Lo siento inútil con un destino y no se puede cambiar. Él sabía muy bien que no se podía rendir. Los que no se podía leer. Ay. Pues no, está pues. Aquí lo dejo. Salte, más voy. De fuego. Uy. Shuriken de fuego. ¿Qué? Sí, es eso. Antes lo llaman. Antes, bueno, te pasaba un poco. Luego, poco menos. Ahora, ni que ahora te odio a muerte. A Naruto no, a Naruto lo admiro. Porque eso cabe. Es como en Markman. No en mi libro, sino en los libros. Porque me enseñó me enseñó Markman de Nahuma me enseñó en que no me tengo que rendir. Y Naruto me enseñó que tengo que seguir la voluntad
del fuego. Que la voluntad. Naruto me enseñó que tengo que seguir la voluntad, que es seguir siempre mi camino. No rendirme. Bueno, no rendirme me enseñó Marca ni la joderme. Me enseñó en seguir su voluntad, que es proteger las personas y ser Hokage de verdad. No en anime. Bueno, también en anime, pero de verdad. Vete, punto, vete, lo dejo. Aquí lo dejo. Quedamos más boys. Adiós, adiós, adiós. Solo que muere para la paz se ultramará por Naruto su voluntad.